Ancha munasqa wayqipanaykuna, waqmanta waykusaq wasikichista rimanaypaq. El pasado domingo 2 de octubre del 2022 hemos tenido en el Perú elecciones municipales y regionales. Y estas elecciones nos pintan como país de cuerpo entero. Pintan a los elegidos. Entre ellos se ven un buen número de delincuentes, otros acusados, pedidos por el Poder Judicial. Como se dice en el argot criollo, son gente ranqueada. Entonces uno se pregunta, ¿funcionan los filtros? ¿No funcionan? ¿Qué es lo que pasa? No funcionan los filtros, solo es un saludo a la bandera. También hay deudores de la SUNAT, entre ellos el virtual alcalde de la capital del Perú, Lima, López Aliaga, que debe alrededor de 35 millones de soles a la SUNAT. Y sin embargo, ha salido elegido. Esto se podría calificar como una corrupción camuflada. Como que dicen así esos empresarios que procuran no pagar al fisco. Le debo al Estado, pero no reconozco la deuda. Que me haga juicio, pues. Y si me gana, pagaré. Así multiplican sus dineros, robándole a todo el país. En realidad este alcalde es un caso muy significativo, porque siendo corrupto, el que no paga sus impuestos es corrupto, no quiere conversar con el presidente Castillo, tachándolo también de corrupto y de inepto. Y aquí recuerdo lo que una vez vi en Arequipa, que a una señorita le robaron el maletín y ella corrió detrás de la persona que creía ella que estaba llevándoselo, y uno de ellos, pues había sido todo un grupo de rateros, esos que venden tijeras, linternitas, todavía han pertenecido a esa mafia, y uno de ellos dijo, el ladrón se ha ido por allá, y mentiras, el ladrón se había ido al costado y había tirado el maletín detrás de un ómnibus. Entonces la frase es famosa, ¿no? El ladrón dice a los que están buscándolo, ahí está el ladrón, ahí está. El que está diciendo eso es el mismo ladrón, para despistar. Eso es lo que se ve también en la política. Y a este señor también se le nota una gran falta de cordura política, que también podríamos decir de cultura política, porque insulta, dice frases disparatadas, después pide disculpas algunas veces. Por un lado desea la muerte del presidente Castillo, después pide su renuncia, es lo primero que dice cuando ya aparece como el alcalde virtual. No habla de proyectos y cuando habla de ellos dice cosas que todo el mundo se da cuenta que no las va a cumplir. Sin embargo, salió elegido, según se ve, por un número no tan grande de votos frente a su contrincante. Yo intuyo, no hay que ser adivino para eso, que su gobierno va a ser muy confrontacional. Va a ser un gobierno donde se va a estar peleando, sobre todo con el Ejecutivo, y recibirá seguro también algunas respuestas hasta parecidas. Entonces yo lo veo a este señor como un boxeador de la política. Su partido es Renovación Popular y hay ahí varios boxeadores. Un alcalde que en vez de incluir, de conversar, porque tiene que conversar necesariamente con los ministerios, que he dicho que no lo va a hacer, que va a traer plata del extranjero, en vez de incluir, excluye.
Esa es una táctica de muchas personas a todo nivel, también el nivel de la iglesia. En vez de incluir, de atraer, de conversar, de buscar una solución, excluyen. Si tú no piensas como yo, no quiero verte. Y hay un dato importante, y lo tengo que decir, y es que el señor López Aliaga pertenece al Opus Dei. El Opus Dei es una organización, prácticamente una secta interna de la Iglesia Católica, que fue creada en 1928 en España por un sacerdote escribá de Balaguer de una actitud conservadora exagerada hasta el punto de que apoyó, y todo su grupo, al dictador Franco. Y en el transcurso de la historia, en el espacio del mundo, han también apoyado a dictadores como Fujimori, como Videla en Argentina, Fujimori en el Perú, a Pinochet en Chile. Y esto pues nos hace ver más o menos qué personaje puede estar gobernando Lima. Digo que es una secta porque cobró fuerza en la Iglesia Católica en las últimas décadas. Ahora el Papa Francisco le ha puesto un paralé. Y incluso tuvimos un cardenal aquí en el Perú, Juan Luis Ciprano, perteneciente al Opus Dei. Hizo mucho daño. Castigó a sacerdotes porque opinaban distinto. Sacó a congregaciones porque no le parecían bien. Promovió a su Opus Dei. Ahora ya se retiró por la edad. Y yo a veces me pongo a pensar, viendo que este alcalde es el Opus Dei, me pongo a pensar que de repente un día no va a querer conversar tampoco con el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, que es un sacerdote, un obispo, que está del lado de los más pobres, pero para promoverlos, no para darles limosna. Y está dentro de ese movimiento muy importante en la Iglesia Latinoamericana y Mundial que se llama la teología de la liberación. Hay otro punto en esto de pertenecer al Opus Dei. Los que están dentro de esa secta al interior de la Iglesia Católica son fanáticos, es decir, ellos solo aceptan su ideología. Eso es lo que vale. Lo demás no sirve. E incluso al interno de su movimiento manipulan a la gente que pertenece ahí a través de la religión. Hay una frase de un famoso poeta español sobre las personas que ayudan a los pobres, pero en realidad son los culpables de que haya pobres. Dice así. Él dice que imaginariamente esta frase está en la puerta de un lugar donde se atiende a los pobres. El señor Don Juan de Porres, de caridad sin igual, construyó este hospital, pero antes hizo a los pobres. Y eso es lo que se nota en estos grupos y en lo que dice el virtual alcalde, que dice que a él le interesan los pobres. Dice que para él todo es amor, pero en las actitudes, en lo que dice, en lo que hace, se nota más bien un odio muy antiguo. Y finalmente en este aspecto habla de Dios, como está en ese grupo católico, pero habla de Dios para impresionar a los humildes y a los inexpertos. Aparece pues como muy religioso y esto es un uso o un abuso o mal uso de la religión. También se puede usar la religión para fines politiqueros. Recuerden que hace años, cuando se presentó Keiko por segunda vez, apareció una cartulina donde estaba ella, su foto,
y detrás, como amparándola, la Virgen de la Candelaria. Yo públicamente dije, esto es un abuso, esto es utilización de la religión. Por otro lado, pinta de cuerpo entero lo que hemos vivido el domingo pasado a los electores, que se dejan impresionar por la propaganda. El que hace una propaganda millonaria generalmente gana. Esto ha pasado también en nuestra región. La pregunta es quién los financia y cómo van a recuperar el dinero que han invertido, porque para muchos politiqueros ahora el entrar, el candidatear es una inversión y a veces la mejor y más rápida inversión. No tienen en cuenta la calidad moral de los candidatos y eligen a un corrupto con tal de que haga obras. En el segundo libro de Crónicas, primer capítulo, aparece Dios frente al rey Salomón y le dice, pídeme lo que quieras. Y el rey Salomón, jovencito, le dice, Señor, dame entendimiento y sabiduría para poder gobernar este pueblo. No le pidió riquezas, no le pidió honores, no le pidió que mueran sus enemigos, sino simplemente entendimiento y sabiduría. Es lo que tendrían que pedir los gobernantes que han salido elegidos, pero más nosotros, los que elegimos, porque la verdad que nos falta todavía mucha sabiduría para elegir bien, para elegir gente honesta, gente que realmente quiera hacer un servicio como gobernante a diverso nivel de nuestro país. Y con esto, amigas y amigos, con el cariño de siempre les digo, Jamos Samanakama y Kisinkama.